Estamos en clase y vamos a iniciar, por favor. La vez pasada estuvimos hablando ya sobre lo que en el programa se conoce como el proceso cautelar y dijimos que existen dos grandes divisiones. Por una parte, lo que en el código se denomina como seguridad de las personas y en la práctica se acostumbra a denominar medidas de seguridad, y la otra es lo que el código denomina como medidas de garantía, dentro de las cuales hay varias que vamos a ver hoy. Entonces, antes de pasar a lo próximo, si hay alguna duda de lo que vimos la vez pasada. Bueno, entonces hablemos de las medidas de garantía. Que estas sí son mecanismos que establece la ley para buscar el aseguramiento de la resulta de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución. Dijimos que en el caso de la seguridad de las personas, normalmente no hay un proceso de conocimiento después o de ejecución. Por lo menos no es algo que dependa directamente de la existencia de estas medidas de seguridad. A lo mejor a veces cuando son conflictos más o menos complejos, pues sí hay el planteamiento de unas medidas de seguridad y no un juicio ordinario de divorcio o un juicio oral de alimentos, pero no es algo necesario, no es una consecuencia directa. En cambio, las medidas de garantía, las 6 que contempla el código, sí son mecanismos que o se solicitan y se otorgan ya dentro de un proceso, es decir, cuando ya hay una demanda por la cual se inició un proceso de conocimiento o un proceso de ejecución, y esa demanda o incluso más adelante en el procedimiento se solicita, o bien se puede solicitar antes, como lo que conocemos acá como proceso cautelar, pero en tal caso incluso la ley establece que dentro de un plazo determinado, que es de 15 días, la parte que tuvo la medida tiene que promover el proceso de conocimiento o el proceso de ejecución. No se puede quedar solo con la medida, a diferencia de lo que pasa con las medidas de seguridad. Entonces el código establece básicamente 6 medidas de garantía, que por aquí las enumerábamos en la clase pasada, igual las vamos a ver una por una a continuación. Y les insisto, estas pueden ser solicitadas en la demanda o incluso en un proceso ya iniciado, o bien pueden solicitarse antes de la demanda. Los efectos que conlleva la medida en sí misma, si se solicita antes de que exista el proceso o ya dentro del proceso, son exactamente los mismos. Las diferencias son básicamente que si lo pedimos antes, como lo que conocemos en el programa como proceso cautelar, que hay que por su naturaleza no es precisamente el proceso y todo lo que estuvimos platicando en lo que está entero, pero digamos, eso que conocemos como proceso cautelar, la diferencia con plantearlo en una demanda sería, si yo lo planteo antes de la demanda, el memorial va a estar destinado exclusivamente a obtener el otorgamiento de la medida, más o menos a la manera de lo que ocurría con las diligencias de prueba anticipada. Dijimos que las diligencias de prueba anticipada el juez no resuelve la controversia, simplemente la idea es una cuestión de puro trámite para constituir una prueba que eventualmente después me va a servir en el proceso que voy a plantear después. Lo mismo acá, el juez, cuando yo planteo esto como un proceso cautelar, cuando planteo sin que exista un proceso de conocimiento, un proceso de ejecución, igual el juez no resuelve nada, y el objeto de estas diligencias es únicamente obtener el otorgamiento de esta medida que yo estoy solicitando. Luego, otra diferencia sustancial que habría sería que si yo pido mi medida precautoria en la demanda, en muchos casos no tengo que prestar garantía. Si yo pido la medida precautoria sin que exista demanda, siempre tengo que prestar garantía. Y luego, que si yo pido
la medida precautoria antes de la demanda, pues tengo esa carga de promover la demanda dentro de los 15 días siguientes, porque si no me van a levantar mi medida precautoria. En el otro caso, por supuesto, como ya está la demanda planteada, pues no hay algo que hacer después a ese respecto. ¿Sí? ¿Hasta aquí no hay dudas? ¿No? Entonces, hablemos de las medidas que contempla específicamente el código. Algo importante de todas estas medidas de garantía es que únicamente se pueden otorgar en contra del demandado, si es que ya lo hacemos en el proceso, es decir, en la demanda o ya en un proceso inicial, solo se pueden pedir en contra del demandado. Y si lo hacemos antes de que exista demanda, solo se pueden pedir en contra de quien se supone que va a ser el demandado. Y esto es importante para cosas como, por ejemplo, el arraigo, que ya vamos a ver en un momento en qué consiste. En ocasiones se ve en la práctica que las personas solicitan, por ejemplo, el arraigo del gerente o del presidente del consejo de administración de una sociedad anónima cuando la sociedad anónima está demandada. Y peor aún, en ocasiones se ve que otorgan este tipo de medidas, y eso no se puede otorgar porque con la medida precautoria únicamente podemos afectar a aquel que va a ser demandado o al que es demandado si es que ya las pedimos dentro del proceso. De tal manera que los ejemplos que estamos poniendo, este gerente o este presidente del consejo de administración tienen obviamente una personalidad distinta de la de la sociedad que representan. Entonces, si el demandado es la sociedad o va a ser la sociedad, no podemos pedir medidas en contra del representante legal. De hecho, en ese caso, como el arraigo, vamos a ver que es algo que solo puede operar con respecto a personas individuales. En ese caso no podríamos pedir el arraigo, podríamos pedir otras cosas, podríamos pedir un embargo, podríamos pedir otras cosas, pero afectando únicamente a la sociedad, nunca a sus representantes o a sus socios, etc. Entonces, dentro de estas medidas que establece específicamente el código, el primero es precisamente el arraigo. Y el arraigo, de lo que se trata básicamente, es de una prohibición de abandonar el territorio nacional. El artículo 523 del código dice: cuando hubiera temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, por el interesado pedir que se le arraigue en el lugar en que deba seguirse el proceso. El segundo párrafo no nos interesa tanto en este momento. Luego el 524 dice: al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso, sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato y con facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso, y en su caso sin llenar los requisitos del párrafo siguiente. Entonces, en realidad, el arraigo, como les decía yo al inicio antes de leer las normas, en lo que consiste es en una prohibición de abandonar el territorio nacional. Aquí parecería que cuando leemos este primer párrafo del artículo 524, parecería que es una prohibición de abandonar el territorio nacional sin dejar mandatario, pero no, el arraigo es una prohibición de abandonar el territorio nacional a secas. ¿Por qué? Porque si la persona constituye un mandatario, entonces lo que va a ocurrir es que se va a levantar el arraigo, va a dejar de existir arraigo, entonces ya la prohibición deja de operar. El segundo párrafo del 524 dice: en los procesos sobre alimentos será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine según las circunstancias. En los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. También deberá prestar esta garantía el demandado que hubiera librado un cheque sin tener fondos disponibles o que dispusiera de ellos antes de que transcurra el plazo para que el cheque librado sea presentado al cobro. Apersonado en el proceso del mandatario, prestada la garantía de satisfacción del juez en los casos de que se refiere el párrafo anterior y cumplido en su caso lo relativo a alimentos atrasados, se levantará el arraigo sin más trámite. Entonces, pues vemos aquí que la idea del arraigo no es más que garantizar la presencia de una persona en el lugar en que se sigue el proceso. Y entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí como demandante? Que esta persona esté presente en el lugar en que se sigue el proceso. ¿Para qué? Para poderlo notificar. Porque la ley establece que
cuando un notificador intenta hacer una notificación y le informa que la persona está en el extranjero, dice el artículo 74 del código: cuando el notificador sepa por contarle personalmente por informes que le den en la casa de la persona que debe ser notificada que ésta se haya ausente de la República, hubiera fallecido, lo de fallecido no nos interesa, pero que se haya ausente de la República, se tendrá de entregar o fijar cédula y pondrá razón en los autos, haciendo constar cómo lo supo, quienes le dieron la información para que el tribunal disponga lo que debe hacerse. Entonces, si resulta que yo planteo mi demanda y luego, digamos, dentro de una semana, esta persona que yo estoy demandando sale de viaje y va a estar mucho tiempo fuera del país, a lo mejor se puede estudiar o a lo mejor trabaja en el extranjero, solo viene aquí de vacaciones o qué sé yo, entonces, en esos casos no le podría notificar a esta persona en Guatemala. Si yo quisiera que le notifique, tendría que promover que a través de un suplicatorio le notifiquen en el lugar donde vive, y obviamente se volvió una situación mucho más complicada. Entonces la idea es asegurar la presencia de esta persona específicamente para que le hagan esa primera notificación, porque ya hecha la primera notificación, ya la persona debería señalar su lugar para recibir notificaciones, y si no lo señala le siguen notificando por los estrados del tribunal, entonces no habría problema. Entonces por eso es que el arraigo, por regla general, se levanta simplemente con que la persona constituye un mandatario, salvo esas excepciones que vimos ahí del caso de los alimentos atrasados, los cheques en fondos, etc. Pero la regla general es que se levanta simplemente con que la persona constituye un mandatario. ¿Por qué? Porque si la persona constituye un mandatario, le podemos notificar al mandatario, que al final de cuentas era lo que se perseguía, y se acabó el problema, no hay más donde perderse. ¿Estamos con la regla? Solo una pregunta. Sí. En la práctica, ¿cómo se presta esa garantía por la cantidad o sea, cómo se presta? ¿Se va al juzgado? ¿Se abre una cuenta? ¿Cómo se hace en la práctica? Me está hablando de la garantía para que me otorguen la medida precautoria o para levantar el arraigo. Al final de cuentas es básicamente lo mismo. Lo que dice la norma específicamente es que el demandado, supongo en el caso de los alimentos, tiene que pagar los atrasados y garantizar el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine según las circunstancias. Luego en hospedaje, alimentación, etc., debe prestar garantía por un mutuo de la demanda, y luego también debe prestar garantía el que hubiera librado un cheque sin fondos. En ese caso en particular no dice la ley cómo prestar la garantía, pero luego recuerden que les decía yo que si yo pido cualquiera de todas estas medidas antes de que exista demanda, yo como solicitante de la medida, es decir, como futuro demandante, estoy obligado a prestar una garantía. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, pido un arraigo en contra suyo, lo solicito como proceso cautelar antes de que exista demanda, y luego resulta que nunca presenté la demanda en su contra, y a lo mejor usted tenía un viaje pagado a Europa, no se pudo ir, perdió todo su dinero, era no reembolsable, y entonces le causé gastos por $10,000. Entonces usted me va a poder reclamar a mí el pago de esos gastos. Y entonces, para garantizar hasta cierto punto mi solvencia para responder de esos daños y perjuicios que yo le causé a usted, es que yo como solicitante, como futuro demandante, tengo que prestar ahí una garantía, y ahí la ley sí establece cómo prestar la garantía. Dice el artículo 531: otra situación distinta a la que ocurre ahí. A lo que se refiere al artículo 533 es: yo a usted ya la demandé, y entonces pedí, por ejemplo, que le embargaran la casa, una casa que está a nombre suyo, y resulta que usted, además de esa casa, tiene otra casa a su nombre, y esta sobre la cual yo solicité el embargo es una casa que usted quisiera vender. Entonces, usted lo que pide es que le fijen una garantía que usted pudiera prestar
para sustituir ese embargo que pesa sobre su mueble. Entonces dice el 533, la garantía podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza, y una vez formalizada la garantía, la medida precautoria se levantará. Entonces, como no hay una disposición específica en el tema que a usted le interesa, que es en el de la persona que está arraigada y va a salir del país, sería a través de alguno de esos mecanismos, hipoteca, prenda o fianza. Normalmente en la práctica lo que se hace es una fianza. ¿Por qué? Es mucho más práctico. Usted va a una fianzadora, dice que quiere que le garanticen una obligación de X cantidad, paga su póliza de fianza, le da su póliza de fianza, se representa el se acabó. Licenciado, disculpe, solo podría hablarnos un poco del decreto 15-71. Este decreto es un decreto que emitió el Congreso específicamente para regular el arraigo. No tiene muchas disposiciones adicionales a lo que establece el código, pero hay un par de cosas que son interesantes de ahí. Pues está el tema de que el arraigo dura solo un año, pero eso al final de cuentas en la práctica muchas veces ni siquiera se cumple. Entonces no es esa tal vez la parte más interesante del decreto, sino la parte más interesante del decreto es el hecho de que establece que no procede el arraigo en aquellos casos en los que exista un embargo o una hipoteca sobre bienes suficientes que respondan de la obligación. ¿Usted tiene el decreto ahí? Sí. Lea el número, por favor. Decreta, artículo 1. El arraigo a que se refiere el artículo 523 del Código Procesal Civil y Mercantil tendrá una duración de un año a partir de la fecha en que el mismo quede debidamente anotado en la Dirección General de Migración. Sin embargo, la parte interesada en mantener el arraigo podrá obtener la prórroga de la medida precautoria por un año cada vez, siempre que lo solicite al juez dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del plazo que está corriendo y así se resuelva. En la resolución en que se decrete el arraigo se incluirá el mandato de que el vencimiento del plazo o de sus prórrogas que estipule esta ley. Tal medida deberá ser cancelada de oficio por la Dirección General de Migración. Gracias. Ahora lea el 3. No podrá decretarse el arraigo en los juicios de ínfima cuantía, excepto en asuntos de alimentos presentes. Tampoco procederá en los juicios en que exista embargo sobre bienes o garantía suficiente que corresponda a las obligaciones reclamadas, salvo en aquellos casos en que sea indispensable la presencia en el país de la persona obligada, bajo la responsabilidad del juez. En cualquiera de estos casos, si el obligado se ausenta del país sin constituir en juicio representante legal, el tribunal le nombrará de plano defensor judicial, quien por ministerio de la ley tendrá todas las facultades necesarias para la prosecución y fenecimiento del juicio de que se trata. Gracias. Entonces, como les decía, esa es la parte más importante. Lo del artículo 1 de la duración de un año y que automáticamente supuestamente queda sin efecto no es tan importante, sobre todo atendiendo al hecho de la facilidad que existe para levantar la medida precautoria, por lo menos por regla general. Simplemente constituimos un mandatario y se acabó. A lo mejor en esos supuestos específicos que dice el código, de que por ejemplo si es por alimentos atrasados hay que pagarlos y garantizar los futuros o esos otros supuestos, pues a lo mejor tiene algún sentido buscar algún mecanismo alterno para que me levanten el arraigo. La regla general, digamos, es simplemente yo constituyo el mandatario y se acabó, sin mayor problema. Ahora, lo otro sí hay que tenerlo en cuenta, porque digamos, si usted fuera a solicitar el embargo y además el arraigo, o ya es una obligación garantizada con hipoteca y además usted quiere el arraigo, en principio se supone que el juez lo debería denegar. En la práctica se ve muy poco que el juez de oficio aplique la norma. Entonces, en muchos casos usted pide el embargo y además pide el arraigo sin mayor justificación y el juez se lo concede. Pero en principio el juez se lo debería denegar. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo como su contraparte, en contra de quien usted pidió el arraigo y el embargo, podría plantear una nulidad en contra de esa resolución, por ejemplo, haciéndole ver al juez que vulneró ese artículo 3 al haberlo otorgado el arraigo cuando ya existía un embargo o existía una hipoteca, y obtener de esa forma el levantamiento del embargo, del arraigo, perdón. De todos modos, como le decía, hubiera sido muy fácil obtener el levantamiento simplemente constituyendo un mandatario. Pero el problema aquí es el tiempo que
que podríamos demorar en la discusión de esa nulidad. Entonces, ¿qué de especial tiene esto para efectos de usted, sobre todo? Que usted, si va a solicitar las dos medidas, debería incluir en su demanda, o bien si lo hace antes del proceso en su memorial de solicitud, un parrafito en el que explicara, como decía al final la norma, la necesidad de que yo esté presente en el lugar del proceso. Porque entonces si dice, si bajo la responsabilidad del juez se estima que es indispensable la presencia de la persona, no puede otorgar aunque haya embargo o haya hipoteca. Entonces, si usted estima que es necesario que me arraiguen a mí a pesar de la existencia del embargo o de la hipoteca, tendría que incluir un parrafito de justificación de por qué para evitar este problema. ¿Más dudas del arraigo? ¿No? ¿Ahí? Bueno, entonces veamos la siguiente pregunta por el código, que es la anotación de demanda. En principio, la regula el código en su artículo 526, que dice: cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Igualmente podrá pedirse la anotación de la demanda sobre bienes inmuebles cuando existan organizados los registros respectivos. Efectuada la anotación, no perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciera sobre los mencionados bienes. Entonces aquí en la anotación de demanda se producen varias situaciones que son interesantes. En principio, la anotación de demanda no es una medida que proceda en la generalidad de los casos. Por ejemplo, el arraigo, como hablábamos con su compañero, procede en cualquier caso, aunque haya embargo o haya hipoteca. Si le justifico al juez que es necesaria la presencia de la otra parte en el lugar del proceso, me lo pueden conceder. En cambio, la anotación de demanda, aunque está dentro de lo que el código contempla como medidas comunes a todos los procesos, no es una medida que pueda proceder en cualquier clase de proceso. ¿Por qué? Especialmente por ese primer párrafo del artículo 526, que parecería, si vemos el segundo párrafo, parecería que la norma, cuando regula el primer párrafo, está hablando solo de un supuesto, como que hay varios casos en los cuales puede proceder la anotación de demanda, porque dice igualmente podrá pedirse la anotación de demanda cuando existan los registros organizados, pero en realidad eso que está establecido en el primer párrafo es un presupuesto de procedencia para la anotación de demanda. Es decir, que lo que estemos discutiendo, el objeto del proceso, tenga íntima vinculación con ese bien sobre el cual va a recaer la anotación de demanda. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que se declare la nulidad de un contrato de compraventa sobre un bien inmueble, ¿qué es lo que esperaría yo que pase si declaran como lugar mi demanda? Pues esperaría que el juez declare nula la compraventa y como consecuencia de eso ordene que las cosas regresen a su estado anterior, incluyendo, si ya hubo inscripciones en el registro de la propiedad, que deje sin efecto aquellas inscripciones que hayan derivado de ese negocio jurídico que se esté declarando nulo. Entonces, si yo promuevo esta demanda, pues sí, el bien inmueble ese que fue objeto del contrato de compraventa supuestamente fraudulento es un bien que está íntimamente relacionado con el proceso. Yo esperaría que como consecuencia de mi demanda, el juez ordene la creación, modificación o extinción de derechos reales sobre ese bien inmueble. En este caso, básicamente, que se extingan los derechos reales de aquellos que los obtuvieron como consecuencia de ese negocio jurídico. Entonces, ese es un caso en el que yo podría pedir la anotación de demanda. Es más, debería pedir la anotación de demanda. ¿Por qué? El proceso perfectamente puede llevarse a cabo y diligenciarse sin que yo pida la anotación de demanda. Podemos llegar a una sentencia, que a lo mejor es una sentencia favorable. Si el bien sigue en la misma situación en que estaba, pues perfecto, nadie salió dañado con el hecho de que yo no pidiera la anotación de demanda. Pero la práctica nos enseña que no va a ser así. Entonces, si yo no pido la anotación de demanda,
la otra parte lo va a vender, o lo va a donar, o lo va a hipotecar, etc. Y entonces cuando yo obtenga una sentencia favorable en ese proceso, si es que obtengo una sentencia favorable, no se va a poder ejecutar porque resulta que ahora ya es propiedad de alguien más. Y ahí hay un artículo que es importantísimo, aunque es una situación de pura lógica jurídica, pero la ley lo recoge expresamente, la ley de los organismos judiciales, creo que es artículo 153, no, 152, perdón. La sentencia dada contra una parte no perjudica a tercero que no haya tenido oportunidad de ser oído y de defenderse en el proceso. Entonces, si este bien ya tiene un nuevo dueño, ese es un tercero que no tuvo la oportunidad de ser oído y de defenderse en el proceso, y por lo tanto yo no puedo ejecutar la sentencia en su contra, de nada me sirvió. Entonces, o igual, si resulta que sigue siendo del mismo que era dueño cuando yo promoví la demanda, pero ahora la hipotecó, pues yo sí puedo ejecutar la sentencia, pero recibo el bien con la hipoteca, porque el banco no fue parte en el proceso. Entonces, o quien sea que le haya dado el crédito hipotecario no fue parte en el proceso, entonces no lo puedo afectar en el sentido de dejar sin efecto esa garantía hipotecaria. Entonces es, entre comillas, casi obligado pedir la anotación de demanda en estos casos en los que lo que yo pretendo en el proceso tiene íntima vinculación con ese bien, y yo esperaría que como consecuencia del proceso se creen, modifiquen o extingan derechos reales sobre ese bien. Ahora pensemos en algo completamente distinto. Resulta que yo contrato a un ingeniero para que me construya mi casa. El ingeniero le pago sus honorarios, nunca me construye, y entonces planteo una demanda en su contra para obtener la restitución de los honorarios que le pague. Y entonces quiero garantizarme yo que si eventualmente obtengo una sentencia favorable, va a haber algún bien que responda de esa obligación, de esa orden que dé el juez de que me devuelva mi dinero. Y entonces encuentro que este ingeniero tiene propiedad de una casa inscrita a su nombre. Y entonces yo quiero alguna medida que me garantice que eventualmente esa casa va a responder de la obligación. En ese caso yo no puedo pedir la anotación de demanda, porque el bien no tiene relación con el proceso. Yo lo que busco es un aseguramiento patrimonial, que lo puedo obtener con esa casa, o lo puedo obtener con un carro, o con una cuenta de depósitos monetarios, etc. Entonces, en esos casos en los que el bien sobre el cual va a recaer la medida no tiene vinculación íntima con el proceso, sino lo que busco es simplemente un aseguramiento patrimonial, lo que pido es un embargo. Entonces, para la anotación de demanda, estas cuestiones que vemos aquí en el primer párrafo del artículo 526 son supuestos de procedencia. ¿Estamos claros ahí? Porque si me perdieron con esto, ya no me van a entender todo lo demás. ¿Sí? ¿Y el efecto del embargo y de la anotación de la demanda es el mismo? No. En ambos casos, que tal vez es adelantándonos un poquito más, si quieren, solo déjenme tocar otro puntito y le termino de responder su pregunta. La anotación de demanda parecería, decíamos, según el artículo 526, esa palabra igualmente que está al principio del segundo párrafo induce a muchas confusiones. Como les decía, parecería que el primer párrafo habla de un caso y el segundo habla de otro distinto, pero parecería también, cuando se utiliza esa palabra igualmente, que esto que establece el segundo párrafo no es un requisito. Dice: igualmente podrá pedirse la anotación de la demanda sobre bienes muebles cuando existan organizados los registros respectivos. Entonces, en el primer párrafo hablaba de inmuebles. La idea aquí es que para que proceda la anotación de demanda tenemos que hablar de un bien que esté inscrito. Digamos, en el caso de los bienes inmuebles, la norma parte del supuesto de que el bien inmueble debería estar inscrito en el registro de la propiedad. Pero supongamos, si fuera un bien inmueble sobre el cual únicamente existen derechos de posesión, por ejemplo, que todavía no se ha tramitado la diligencia de titulación supletoria, no hay inscripción de posesión, sino es una posesión de hecho, o a lo mejor lo que es un documento privado de compraventa de derechos de posesión, o lo que usted quiera. En esos casos no procedería la anotación de la demanda, a pesar de que estamos hablando de bienes inmuebles. Entonces, siempre es un requisito
para la procedencia de la anotación de la demanda que el bien esté inscrito en algún registro. Precisamente por eso, anotación de demanda en algún lugar hay que anotarlo. Entonces, lo podemos hacer de bienes inmuebles, partiendo del supuesto de que normalmente van a estar inscritos en el registro de la propiedad. Y luego dice, cuando estén organizados los registros respectivos, también bienes muebles. El registro de la propiedad tiene sus libros de inscripciones de bienes muebles identificados. El problema ahí es que normalmente los bienes muebles no están inscritos en el registro de la propiedad, pero si estuvieran inscritos, pues igual se podría proceder a esa anotación de la demanda. Pero a lo que vamos con todo esto, y es lo que tiene conexión con su pregunta, es que la anotación de demanda, como su nombre lo dice, siempre implica que la demanda se va a anotar en aquel registro en donde está inscrito el bien. Otro caso podría ser, por ejemplo, si lo que vamos a demandar, ahorita le doy la palabra solo de que salga de su compañero, si lo que vamos a demandar es la nulidad de una marca, por ejemplo, entonces podríamos plantear una anotación de demanda sobre la inscripción de la marca en el registro de la propiedad intelectual. Sería otro supuesto en el cual podría proceder la anotación de demanda. La idea es que siempre lo vamos a inscribir o lo vamos a anotar en algún registro. De hecho, el Código Civil establece en su artículo 1150 las anotaciones que procedan de orden judicial en los casos de los incisos primero, segundo, cuarto y sexto del artículo anterior las hará el registrador al recibir el despacho que deberá liberar el tribunal respectivo. Entonces, de estos incisos, primero, segundo, cuarto y sexto, hay dos que se refieren a la anotación de demanda. Primero, ahorita ya estamos en el 1149, primero, podrá obtener la anotación de sus respectivos derechos el que demandara en juicio la propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción o la cancelación o modificación de esta, que es precisamente la anotación de demanda que estamos hablando. Pero luego dice, segundo, el que obtuviera mandamiento judicial de embargo que se haya verificado sobre derechos reales, sobre derechos reales inscritos del deudor, que ahí ya empezamos a ver la conexión con su pregunta. El cuarto, que no mucho nos interesa, que demandara la declaración o presunción de muerte, la incapacidad de interdicción, la posesión de los bienes del ausente, que se modifique la capacidad civil de las personas. Y el sexto, el que en cualquier otro caso tuviera derecho a pedir. Bueno, básicamente, los dos primeros. Entonces nos está diciendo, en esos dos casos, en el de la anotación de demanda, que es el inciso primero, y el de aquel que obtenga un mandamiento de embargo, que es el segundo, en los dos casos, el registrador tiene que recibir un despacho del juez, pues le tiene que liberar un despacho, y con base en ese despacho va a hacer una anotación sobre el bien de que se trata. De hecho, pues ahora ya no existen los libros físicos, bueno, sí existen pues, pero ya no se hacen inscripciones sobre los libros físicos en el registro de la propiedad. Pero cuando existían libros físicos en el registro de la propiedad, usted sobre el libro abierto así, digamos que este era el libro del registro de la propiedad, estas dos páginas se referían al mismo bien. De este lado eran las inscripciones de hipotecas, que eso no nos interesa mucho, y en este, lo que en el libro se mencionaba como derechos reales, que la distinción estaba mala porque las hipotecas también son derechos reales, pero digamos, así era como estaban los libros. Y entonces la parte central era la de las inscripciones, y aquí al margen estaban las anotaciones y las cancelaciones. Entonces, en este mismo espacio de anotaciones, podían haber anotaciones de demanda, podían haber anotaciones de embargo. Físicamente la anotación era en un mismo lugar. Entonces, hasta el momento vamos viendo puras similitudes entre el embargo y la anotación de demanda. Ahora, ¿en qué se diferencian al final de cuentas? Mantengamos los dos mismos ejemplos, solo que supongamos que
la persona demandada en ambos casos era este ingeniero al que yo contraté. Yo lo contraté para que me construyera mi casa, no me pagó, y entonces pido un embargo sobre el bien inmueble que es propiedad de él. Pero luego resulta que el anterior dueño de ese bien inmueble era usted, y usted considera que la compraventa, el negocio jurídico con base en el cual él adquirió el bien inmueble, es fraudulento, por lo tanto plantea un juicio ordinario de nulidad de ese negocio jurídico. Entonces yo pido el embargo sobre el bien y usted pide la anotación del embargo sobre el bien. ¿En qué se diferencian las dos? ¿Qué pasa si yo tengo una resolución favorable? Digamos que plantea un juicio ordinario en contra de él. En sentencia, el juez ordenó que me pagara $500,000 de quetzales, y luego yo voy a promover la ejecución de esa sentencia, y entonces voy a pedir que se remate ese bien, que fue lo que garantizaba la obligación. Entonces el bien sale a remate, y ahí podría pasar varias cosas. Podría ser que hayan postores, que lo adjudique un postor, el postor diga aquí pago, y de lo que pague el postor me pagan a mí, y si hay algún sobrante se le devuelve a él. Podría ser que no hayan postores y que entonces yo como acreedor diga quiero que me adjudiquen el bien, pero es como consecuencia de una venta de la cosa en pública subasta. Con ese fin es que promovemos el embargo. Por supuesto que tienen que pasar